la palabra ¿de quién, hermanos? De Dios. De Dios. El libro especial de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Tengo que aclarar, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, fue dictado. Los hermanos hicieron caso al Espíritu Santo. Así llegamos a obtener la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice así. Dice en la versión internacional: toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para aprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Sus ventas sobrepasan a la de cualquier otro libro jamás publicado. Esto nos dice la importancia de la palabra de Dios. La Biblia, ya ahora tenemos versión lenguaje actual, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la Reina Valera, la del Oso, la Pentecostés, ¿cuál otra se acuerdan? Plenitud, la mujer, para la mujer de hoy. Bueno, tenemos tantas versiones que nos ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. Yo le recomiendo que si usted puede hacerlo, se compre una o dos versiones más para que compare usted lo que quiere. Pero le voy a decir una cosa: todos los días hay gente que está viendo que la palabra de Dios sea más fácil de entender. Originalmente la palabra de Dios fue escrita en hebreo, arameo y griego. Después fue traducida por gente que se metió con Dios, dedicada para que usted y yo la podamos entender y conozcamos el pensamiento y los planes de Dios para usted y para mí. La Biblia también es un libro. Es el libro que en él encontramos sabiduría, encontramos consejos. Es un libro, hermanos, que nos lleva a encontrar respuestas de dónde venimos, por qué estoy aquí, qué propósito Dios tiene para mí y a dónde iré después de la muerte. Algunas de las cosas que la Biblia nos enseña. También, hermanos, algunas porciones de la Biblia datan de hace más de 4,000 años atrás. Con todo esto, hermanos, la Biblia sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque encontramos solución a todo. ¿Quiere usted que hablemos de economía? En la palabra de Dios, en la Biblia, tenemos el consejo correcto. ¿Queremos saber sobre alguna enfermedad? Aquí está. ¿Qué cosa usted pueda preguntar que en la palabra de Dios no esté? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero algo muy importante que también dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no vuelve, ¿qué, hermanos? Vacía. Es decir, siempre se queda algo en nuestra vida. A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno. ¿Sí me entendió, hermanos? Aunque fue escrita por diferentes autores, todos concuerdan en un pensamiento, en algo céntrico. Es cristocéntrico. Es el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. Es decir, que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan a Jesucristo. Usted encontrará en la Biblia, en la portada
39 libros del Antiguo Testamento. Pastores, que eso ya me lo sé. Hay gente que no lo conoce y tenemos que empezar a hacer nivelación y que todos tengamos un mismo pensar, un mismo sentir para caminar juntos. Les decía, son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 ¿de cuál, hermanos? Del Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en dos secciones: el Antiguo y el ¿qué, hermanos? Y el Nuevo. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de ¿quién, hermanos? De Cristo, de Jesús. El Nuevo Testamento, ¿qué nos relata, hermanos? Acerca del nacimiento de ¿quién? De Jesús. Su vida, su gran ministerio de sanidad hacia los enfermos, el perdón de pecados. ¿Qué más, hermano? Su muerte sobre la cruz, la resurrección, vida eterna, su ascensión y el regreso, hermanos, cuando Él venga por su pueblo. También nos relata acerca de la ¿qué, hermanos? De la continuación de su ministerio de sanidad y de perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección. Veamos lo que dice Juan 14, 12. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, en las que, hermanos, las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo ¿a quién? Al Padre. ¿Se fijan cómo dice esta versión? Ahora vamos a ver lo que dice el mismo Juan 14, 12, pero en la Reina Valera 1960. De cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a quién? Al Padre. Ahora vamos a ver lo que dice el lenguaje actual. Armando, bien fuerte, por favor, léelo, que todo el mundo lo escuche. Les aseguro que el que confía en mí, más fuerte, hermano, hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Lo que nos enseña aquí es que tú y yo vamos a hacer cosas mayores de las que hizo Jesús aquí en el mundo. Nosotros creemos en la sanidad. Nosotros hemos visto que el Señor quita un cáncer, un lupus o cualquier enfermedad. Para Él es lo mismo un resfriado, un catarro que un cáncer. ¿Alguien está aquí, hermanos? Amén. Y me gozo yo en saber que en la Biblia participaron diferentes personas con diferentes trasfondos culturales. Uno de ellos era un doctor. ¿El doctor qué, hermanos? ¿Sí estamos de acuerdo? Dios no hace acepción. Él creó al médico, Él creó a cada persona con un fin de que el poder del Señor sea manifiesto y que la gloria de Dios sea usado cada hermano para las cosas que Él tiene para bendecir. ¿En dónde, hermanos? En el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de pensar nosotros? Que nada es imposible. Y no podemos dejar de lado de creer que lo que hizo el Señor cuando sanó al ciego, cuando Él recobró la vista, o cuando hizo que el sordo escuchara, o cuando levantó al paralítico, nosotros, o cuando le dijo a Lázaro, levántate, en la resurrección, cuando resucitó Lázaro, nosotros también podemos hacer lo mismo. Si nosotros oramos por un muerto, ¿qué puede pasar, hermanos? Que resucite. Si alguien tiene una enfermedad, ¿qué va a pasar? Se le va a quitar en el nombre de Jesús. Dice que todo lo que pidamos al Padre, en su nombre, ¿qué? Creyendo lo que Él lo hará, lo recibiremos. Lo que pasa es que nosotros no pedimos como conviene, y en ocasiones pedimos nomás hablando sin creer. ¿Qué es la fe? La fe es la convicción de lo que ¿qué? Se espera, la certeza de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos que pedir, y la palabra de Dios dice que
que si nosotros profetizamos, si nosotros declaramos, las cosas van a ¿qué? A suceder. Entonces tenemos que creer a esto. La enseñanza de lo que ¿qué dice ahí, hermano Félix? Lea bien fuerte el último párrafo. Las enseñanzas. ¿En qué página? En la página 2. Dice así: las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos están registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, que son las cartas. Estos libros fueron escritos dentro del periodo de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo. Estos componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. ¡Wow! ¿Se fijan, hermanos? Esta hoja, este estudio usted se lo va a llevar a su casa, lo va a volver a repasar, le va a subrayar, va a consultar con la Biblia, va a poder anexar algunos más versículos de la palabra de Dios. Estudio de la Biblia. Ve, la relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios. No es la relación que mantiene con su esposa, no es la relación que mantiene con su mamá, con sus hijos, sino es la relación que usted tiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes, sus promesas para usted, por medio de ¿qué, hermano? De la lectura de la palabra de Dios, de la lectura de la Biblia. Hermano, ¿y cómo es que viene y está dividida? La Biblia está dividida en libros. Después, hermanos, está en capítulos. Después está en versículos. Por ejemplo, vemos ahí en Juan 3:16 que dice: esta es la promesa más grande dada al mundo, para usted y para mí. ¿Qué dice, hermanos? Si se lo sabe, ayúdeme a repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más que. A ver, ¿más que, hermanos? Quiere decir, hermanos, que también la palabra de Dios tiene promesas para ti y para mí, como es la vida eterna. El propósito de la palabra de Dios, las escrituras, la palabra de Dios te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué, hermanos? En justicia. Ya lo habíamos visto antes. Ahora bien fuerte donde es el último párrafo, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. ¿Qué dice ahí? Firmeza en el llamamiento y en qué, hermanos, y en la elección. Su divino poder, al darnos, ¿qué, hermanos? El conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria. ¿Y qué, hermanos? Potencia. No es que tú te hayas escogido, no es que tú seas muy bueno, es que Él te escogió, Él te seleccionó, nos ha dado un libre albedrío para que nosotros decidamos qué es lo que nosotros queremos. Hermana Alejandra, bien fuerte lo que dice en 2 de Pedro 1:3, la traducción en lenguaje actual: vivir como Dios quiere. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¿Quién nos eligió, hermanos? Dios. Él nos eligió para formar parte, ¿qué, hermanos?
de su reino maravilloso. Me gusta ahí esa palabra maravilloso, su reino maravilloso. Algunos pensamos que la vida del cristiano siempre va a ser dolor, que siempre vamos a estar en prueba, pero también el Señor tiene promesas de vida, tiene promesas para usted y para mí. Dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y luego dice que Él no es hijo de hombre, ¿para qué, hermanos? Para mentir. Es decir, la palabra de Dios tiene promesas para ti y para mí, siempre y cuando nosotros hagamos lo que corresponde, lo que esté bien. Amén. La palabra de Dios produce viva. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué, hermanos? Vida. Juan 6:63. Ahora vamos a ver lo que dice ahí Marta, bien fuerte, el lenguaje actual. Más fuerte, Marta, para que se escuche. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. ¿Es quién, hermano? El Espíritu de Dios. La palabra que les he dicho viene ¿de dónde? Del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? Vida. Vida. Es creativa. La palabra de Jehová fueron hechos. ¿Fueron hechos, qué, hermanos? Cuando Él dijo, se hicieron. Y todo el ejército de ellos por el aliento de, ¿qué, hermanos? De su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Según Salmo 33:6, también en el versículo 9 y también Hebreos 11:3. Dice en la traducción en lenguaje actual: con su sola palabra Dios hizo, ¿qué, hermanos? Los cielos, el sol, la luna y las estrellas. ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios tenemos!, ¿no? Amén. Sí, cierto, nuestro Dios no se ve. Los dioses de ellos son de barro, de metal o de madera. ¿Tienen ojos? Y no ven. ¿Tienen oídos? No. ¿Tienen boca? No. ¿Tienen pies? No caminan. Nuestro Dios no se ve. Nuestro Dios sí se siente. Nuestro Dios está con nosotros. Él ha prometido que donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, dice, ahí estaré yo. Quiere decir, hermanos, que aquí está el Señor con su presencia, que Él está aquí y su nombre va a ser glorificado. Ciertamente, hermanos, Él tiene la potestad de hacer todas las cosas. Dice, con una sola palabra hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y junto en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios, habitantes de todo el mundo entero. Muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. ¿Por medio de qué, hermanos? De su palabra. De su palabra. Ahora vamos ahí, por favor. Bien fuerte, Johnny. Hebreos 11:3. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Lo que fue hecho fue de cosas que no podían, ¿qué? Verse. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios es como el agua. Veamos este punto. ¿Qué es? El agua es, ¿qué, hermanos? Limpia. Comenzamos la vida en el reino de Dios totalmente lavados o purificados por la palabra de Dios. ¿Cómo está eso? Vamos a ver lo que dice Efesios 5:25 y 27 o Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. ¿Alguien me puede hacer el favor? Será bien fuerte lo que dice Efesios 5:25 al 27 en la traducción en lenguaje actual. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso
regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartándola del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Apartada del mal y perfecta como un vestido sin ni una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. La versión internacional, doctor Beltrán. Efesios 5:25. Sí. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Y Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Wow. La palabra de Dios es como agua y también te mantiene limpio. La palabra de Dios plantada en nuestros corazones nos mantiene libres de pecado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 9 y 11. ¿Qué dice el Salmo 119, 9, versión internacional? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es luz para nuestra vida. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Alguien que me ayude a leer? Morena, o alguien, nomás levante su mano. Laura, por favor. Segunda de Pedro 1:19, lenguaje actual. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, prestenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Hasta el día que Cristo que vuelva y cambie sus vidas. Por favor, ahora, Laura, pero más fuerte en la versión internacional. Quiero que se comprenda esto, pero más fuerte. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Y esta qué, hermanos? Otorgue, ¿qué, hermanos? Entendimiento. En un mundo de qué, hermanos? De tinieblas. Es cierto, dices tú, yo no veo la oscuridad. Hermano, afuera está lleno de demonios que están viendo cómo hacer el mal. Así como existe el bien, existe el mal. Y la palabra de Dios nos habla claramente. Nos habla de Lucifer, de un ángel que fue destituido, para aquellos que no creen que el mal existe, que la brujería existe. La palabra de Dios nos dice que sí existe, y que Él los despojó, los echó fuera del lugar santo. Gracias. Gracias. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué, hermanos? A mi camino. ¿Te fijas? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender. ¿Te fijas? Salmo 119:5, que dice la versión internacional: tu palabra es una lámpara a mis pies
mi sendero. Es decir, no vas a tropezar, Él ya va a guiar tus pies. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. ¿De la boca de quién, hermanos? De Dios. Mateo 4:4. Esta produce el crecimiento espiritual, de manera que yo, hermanos, no puedo no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no, ¿qué, hermanos? Eras capaces. Vamos empezando de cero. Por eso yo ahorita decía, hermanos, la Biblia está en libros, capítulos y versículos. Esto ya lo sabemos. Hay gente que no lo sabe y tiene que entenderlo. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para la salvación. Primera de Pedro 2:2. Hermanos, ustedes llévenselo, analícenlo, compárenlo con la Biblia, con varias versiones, y usted me dice si le estamos contando mentira. Y si no, póngalo por obra. Créale, léala, escudriñela, analícenla. El objeto de Dios para cada uno de nosotros, ¿cuál es, hermanos? Es expresado en Efesios 4:12 al 15. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a ¿qué, hermanos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué tremendo está esto, ¿no, hermanos? Y lo que me doy cuenta es que ustedes conocen y saben mucho de la palabra de Dios. Pero hay otros que no conocen, o algunos conocen, pero no la ponemos en práctica. La palabra de Dios es como una semilla. En Lucas 8, del 4 al 15, se nos habla de una parábola. Jesús narra a sus discípulos la parábola de ¿quién, hermanos? Del sembrador. En el versículo 11, ¿qué dice, hermano? Bien fuertote. Él dijo: la semilla es la palabra de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos fructíferos. ¿Que seamos qué, hermanos? Fructíferos. Que demos frutos. Que la palabra de Dios, cuando es sembrada en nosotros, llegue, se fertilice, se pode, se quite lo malo, siga creciendo rectamente en santidad, para que pueda dar un fruto bueno en el tiempo del Señor. ¿De acuerdo, hermanos? También, hermanos, dice en el versículo: la palabra de Dios es como una espada. Tomad la espada de ¿quién, hermanos? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada a una, ¿qué, hermanos? Una espada. ¿De doble qué, hermanos? Híjole, hermano. Discierne los pensamientos y las intenciones del alma, del corazón. ¿Y qué más? Exactamente. ¿Y llega hasta dónde, hermanos? Hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hermanos. A lo más profundo, donde tú no te imaginarías que hasta ahí llega. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Note cómo Jesús usó la espada contra Satanás en su tentación en el desierto, según Lucas 4, del 1 al 14. Usted lo leerá en su casa. La palabra de Dios nos ayuda a orar. La palabra de Dios nos ayuda a ¿qué, hermanos? Orar. Dice la palabra de Dios: orar sin cesar, orar en todo tiempo. ¿Qué más dice? Velad y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Continúa diciendo. La palabra de Dios es firme en nosotros. Pedid todo lo que queráis. Literalmente significa pedir como alguien, como un niño. Yo quiero, yo quiero. ¿Usted ha visto esos niños que cuando su
se tiran y se revuelcan. Y yo quiero, y la mamá, porque no le da un show, le da mejor la paleta o le compra lo que quiere. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Clama a mí. A ver, no lo escuché. ¿Cómo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Es decir, hermano, yo me tiraría por cualquier cosa que yo quisiera. Yo le gritaría, yo me volteaba, hermano, de cabeza, lo que fuera necesario, por obtener lo que yo necesito, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios nuestro Padre. La palabra de Dios es firme en nosotros. ¿Es que, hermanos? ¿Cómo dice ahí, por favor, doctor, bien fuertote? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca, hermanos, es Cristo. ¿Cuál es la roca, hermanos? Cristo. Otra vez, ¿quién es la roca, hermanos? Cristo. No es Pedro. Dice, sobre esta roca que edificaré mi iglesia. Pero la roca, ¿quién es, hermanos? Cristo. Jesucristo. ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo. Jesús, Cristo. Jesucristo. Él es. Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca era un ¿qué, hermanos? Un cuadro claro de quien escucha su palabra y la que y la obedece. Entonces, ¿qué, hermanos, tenemos que hacer? Obedecer a la palabra de Dios. No importa tu criterio, no importa tu pensamiento, la palabra de Dios sigue siendo actual hasta el día de hoy. Si tú la obedeces, serás sabio, prudente e inteligente. ¿Y sabes qué, hermano? La obedecerás y Dios estará contigo. Amén. Termina diciendo, no puede derribarnos a tierra, nuestro fundamento permanece firme. ¿Sabes quién es nuestro fundamento? Jesucristo. Cristo. Él es la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por qué. Póngase de pie. Amén. Llévelo a su casa. Y nos vamos a ver en otra lección de